Se dice que la mañana del 5 de febrero de 1909, ya pasadas la 1 en punto, un voraz incendio consumía la embajada alemana en Santiago de Chile, alertando al equipo de emergencia, quienes se precipitaron a controlar la situación. El asunto era grave, ya que, como todos sabemos, las embajadas tienen amnistías internacionales y el gobierno alemán no tardaría en pedir una explicación. Así que cuando todo estaba controlado, se apresuraron a investigar y, para su sorpresa, encontraron el cadáver del canciller alemán Guillermo Baker, quien se había quedado hasta tarde trabajando, y este fue reconocido por los vestigios de su ropa, algunas joyas y su característico reloj. También se percataron del espacio vacío en donde anteriormente se encontraba la caja fuerte con una suma de 27,000 pesos chilenos de la época. Los empleados más cercanos del canciller informaron a los investigadores que éste había recibido cartas anónimas y amenazantes de muertes. Se interrogó a todos los trabajadores de la embajada, pero uno de ellos no pudo ser encontrado. Ezequiel Tapia, el portero y vigilante, quien fue acusado como el principal autor del asesinato y posterior robo. Mientras los días transcurrieron, el canciller Baker fue sepultado con todos los honores, pero lo predecible sucedió. El gobierno alemán no solo estaba triste por la pérdida de uno de sus compatriotas en suelo extranjero, sino que también estaba muy molesto, por lo cual pedía una indemnización por el atroz asesinato de su representante. A cambio, pedía que se le otorgara toda el área conocida como el Estrecho de Magallanes. Los chilenos de la época, así como su dignidad, estaban totalmente destrozados, pero aún la crítica internacional era violenta y de expectativa, dejando al país con una mala impresión ante las otras potencias del mundo. Pero un hombre llamado Germán Valenzuela, quien no estaba completamente de acuerdo con el resultado de la investigación, era uno de los principales defensores de una teoría que decía que no era el cuerpo del canciller el que se encontró calcinado, sino que era el de alguien más. Era obvio que Valenzuela no era un detective, pero sí un dentista de profesión. Luego de conseguir los permisos correspondientes, pudo exhumar los huesos del canciller y se llevó consigo el cráneo para estudiar su dentadura. Con la ayuda del dentista personal del canciller y su registro dental, se confirmó que la dentadura del cráneo no correspondía a la del canciller Baker y que el cuerpo calcinado le pertenecía a alguien más. La pregunta era, ¿a quién pertenecía el cráneo que ahora estaba en sus manos? Para la sorpresa de todos, se descubrió que el cadáver encontrado no era ni más ni menos que Ezequiel Tapia, el portero que había sido acusado del crimen y supuestamente hasta el momento estaba prófugo de la justicia. Fue entonces donde resaltó la pregunta, ¿dónde está el canciller? Así es. Guillermo Baker fue capturado tratando de escapar hacia Argentina junto a la caja fuerte de la embajada. Ahora toda la historia dio un giro de 180 grados. Resulta que las cartas amenazantes hacia el canciller habían sido escritas por este mismo y que fue él quien mató a Ezequiel Tapia, lo vistió con su ropa, le colocó sus pertenencias y después de robar la caja fuerte, incendió la embajada. Sin duda alguna fue un plan excelente, digno de un libro de Sherlock Holmes, pero gracias a la inteligencia de algunos, su plan no fue completado. Ahora solo faltaba finalizar la historia. Tapia, aunque no era un diplomático, era un empleado quien fue asesinado en la embajada alemana, el cual es territorio alemán. Por lo tanto, el gobierno alemán dejó en manos del gobierno chileno el juicio y sentencia de Guillermo Baker. El 5 de julio de 1910 fue sentenciado a muerte y fusilado en el paredón, mientras que el cráneo de Ezequiel Tapia ahora forma parte del Museo de Odontología, demostrando de esa manera que aún después de su muerte,
él sigue siendo leal y un claro ejemplo de cómo la justicia puede llegar aunque todo parezca perdido.